Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Electric Corredor de Bolsa. Hoy tenemos un invitado especial, Gastón Pérez, es experto en finanzas personales. Vamos a responder una pregunta que muchos se hacen, pero pocos responden con claridad. ¿Qué hacer con nuestro dinero según la etapa de tu vida? Si tenés entre 20 y 50 años, este episodio es para vos. Vamos a hablar de cómo cambiar tu estrategia financiera según tu edad para sacarle más provecho a tu dinero. Gastón, bienvenido. Una vez más con nosotros, te agradecemos. Muchas gracias a ustedes por la invitación, un placer como siempre. La verdad que siempre tus aportes son muy buenos y más en esto que tratamos de hacer de educación financiera para poder llegar a todos y que todos entiendan todos los conceptos sin importar la edad, sin importar nada. Gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, como decía en la introducción, creo que está bueno de repente en este momento dividir en etapas qué es lo que conviene invertir de repente. Si tenés entre 20 y 30 años, 30 y 40, 40 y 50. Perfecto. Y bueno, y no, capaz que también no dejar Obvio. afuera a los demás. No, hay siempre lugar para todos. Pero de repente me imagino que en cada etapa de la vida uno tiene que pensar en determinadas cosas a la hora de invertir. Y bueno, qué mejor Tal que cual. tú nos ayudes a... Bueno, sí, me gusta el enfoque porque es verdad que según la edad que tengas puede variar un poco en qué podrías invertir. Pero acá, antes de meternos en los rangos etarios, está bueno mencionar que creo que hay algunas cosas que son transversales más allá de la edad que tengas. Uno de los conceptos más hablados en finanzas personales puede ser el del fondo de emergencia, y yo soy un fiel defensor de que esto es importantísimo, especialmente para el que quiere empezar a invertir o ser un inversor. Yo creo que es clave que podamos tener un fondo de emergencia antes de empezar a invertir, porque a mí me gusta que una vez que tenemos armado el fondo de emergencia, después armemos un plan de inversión donde de tu ingreso que tenés de tu sueldo, sepas exactamente cuánto mandás a las inversiones, pero que puedas quedarte tranquilo de que si sucede cualquier cosa, no tenés que vender una inversión que capaz no estaba en un buen momento para ser vendida. Y ese fondo no importa la edad, creo que siempre es bueno Exactamente, tenerlo, ¿no? es clave eso, y ahí las recomendaciones que vamos a dar en todos los libros es tener de 3 a 6 meses aproximadamente de tus gastos habituales, y esto tenerlo separado de tu cuenta de donde gastás. Ahora, el tema es, si vivís en Uruguay, vivas donde vivas, pero si vivís en Uruguay, tener 6 meses de tu vida parados en pesos en una cuenta en algún lado es sinónimo de estar perdiendo mucho poder de compra por la inflación. Que si bien hoy en día está controlado, en julio 2025 tenemos datos bastante buenos de inflación de menos del 5%, históricamente han sido del 7%, 8% aproximadamente. Entonces yo creo que el fondo de emergencia es clave poder invertirlo en algún mecanismo de inversión que tenga mucha liquidez, que tenga baja volatilidad y que nos proteja de la inflación. Acá, no es porque esté acá, pero ustedes tienen una muy buena alternativa, que es los fondos centenario. Puntualmente el fondo centenario gestión de liquidez está bastante diseñado para eso, ¿no? Hay veces que no alcanza, de repente capaz que algunos lo primero que hacen es cambiarlo a dólares y dicen, bueno, ya con eso ya lo estoy guardando. Tal cual. Pero eso no... Tal cual. Es clave entender que, por un lado, el dólar en Estados Unidos tiene su inflación, que capaz que eso no nos afecta tanto directamente, aunque indirectamente sí nos afecta, macroeconómicamente todo tiene un impacto. Pero además, si miramos un grafiquito de lo que es el tipo de cambio en Uruguay, todos entendemos que hace no tanto, un par de años, el dólar llegó a estar en 45, 46 y después llegó a estar en 36, 37. Entonces esas fluctuaciones están absolutamente fuera de nuestro control. Por ende, ahorrar en dólares para gastar en pesos es medio que una lotería, ¿no? O sea, es algo que no podemos controlar y no está bueno. Si bien es verdad que en periodos largos de tiempo es mejor capaz haber tenido dólares que solo pesos, la realidad es que hubiera sido mucho mejor tener pesos invertidos, protegidos de inflación, que tener dólares. Entonces yo creo que eso es una inversión transversal a todo el mundo. Y yo siempre digo, y me gusta destacar, que a mi entender, esta es mi opinión personal, pero no está bueno tener demasiada plata en tu cuenta de banco haciendo nada. O sea, en mi caso personal, todo lo que es fondo de emergencia y o plata que no tiene un objetivo exacto, que está ahí esperando para ver qué se hace con eso, que no fue todavía alocada a algún plan de inversión, a alguna estrategia, esa plata no debería estar en tu cuenta de banco mientras esperás a ver qué haces. Porque ese ver qué haces a veces te puede llevar unos cuantos meses en los cuales estás perdiendo poder de compra por la inflación y perdiendo de ganar, ¿no? Es un costo de oportunidad el no estar ganando. Entonces, ese tipo de soluciones como el Fondo Centenario o comprar letras o algo similar puede ser una gran alternativa que creo que es transversal, más allá de la edad que tengas. Puede ser como tu segunda caja de ahorros, una caja de ahorros mejor, una caja de ahorros rentabilizada de alguna manera. Entonces eso creo que puede ser una buena cosa. Y lo otro, yo creo que si bien ahora vamos a hablar por rangos de edades algunas ideas de inversión,
Yo creo que también hay un factor adicional que es el perfil de cada inversor, que va a variar mucho. Acá vamos a verlo como algo medio genérico, pero en realidad puede ser que haya alguien que tenga 50 años o más, que tenga un perfil súper arriesgado y quiera ganar más y invertirá en otras cosas, y alguien que tenga 20, que tenga un perfil súper conservador, que quizás no va a invertir en lo que vamos a decir ahora. Pero bueno. Pero igual, queremos como para ordenarnos un poco, está bueno. Empezar de 20 a 30 años en el momento ese de tu vida, ¿qué es lo que sugerís hacer? Tal cual. Bueno, primera franja etaria que vamos a ver, esta de 20 a 30, y es un poco amplia, porque de los 20 a los 30 suele ser un periodo de bastantes cambios en general, ¿no? O si querés, llevémoslo de 18 a 30 por ampliar un poco más. Que también es importante la inversión en estudio, ¿no? Que es Tal otra cual. inversión que hay que tener. Tal cual, sí, 100%. Justamente iba a comentarte eso, que esta edad de 18, 20 hasta los 30 es un momento donde estamos desarrollándonos profesionalmente y a nivel de estudios también. Entonces puede ser una década donde haya muchos cambios en nuestros ingresos y en nuestros gastos. Si estamos pagando la facultad va a ser una cosa y demás, pero también si tenemos 25, 28 y tenemos hijos, nos casamos, nos mudamos, etcétera, vamos a tener otro tipo de gastos, pero también idealmente va a ser una década donde vamos a tener capaz el mayor crecimiento a nivel de ingresos. Entonces, yo creo que siempre es clave en esta etapa enfocarse en, obviamente sí, está bien lo de reducir gastos y qué sé yo, que decimos siempre en las finanzas personales, pero en esta etapa creo que es clave maximizar el ingreso. Eso lo logramos profesionalizándonos un poco más, estudiando cosas y metiéndonos en diferentes temas y tratando de crecer a nivel laboral. Y es una década donde se da bastante esto. Entonces yo creo que ahí es clave estudiar, no solamente para maximizar tus ingresos, educación formal me refiero, pero también educación financiera, porque si agarramos malos hábitos en esta década, es muy probable que eso se traslade a todas las décadas para adelante, ¿no? Acá lo vemos con gente que usa malas tarjetas de crédito, abusa de los préstamos y ese tipo de cosas. Suele ser un problema que si se da entre los 20 y los 30, después se repite o se mantiene. Por más que logres entender y cambiar algún patrón, si ya arrancaste con una deuda sideral a los 20, es bastante probable que la sigas arrastrando por un buen tiempo, lo cual no es muy recomendable. Entonces, en esa etapa, educación. Y la educación va por un lado de educarse viendo cosas, leyendo cosas y demás, pero también haciendo. Yo soy un fiel defensor de que no solamente hay que leer libros y escuchar podcasts como este, sino que también hay que tomar la decisión un día y decir, bueno, voy a empezar a invertir. A veces nos da mucho miedo eso porque es algo nuevo para la mayoría de nosotros, es algo que no se enseña mucho en Uruguay, lo de la inversión. Y gran parte de perder ese miedo es tirarse al agua. Capaz que igual poner $100 o lo que sea, poner un monto chiquito. Eso cada vez está más accesible hoy en día y creo que cada vez la gente más joven empieza a meterse en internet y hay herramientas en todos lados. Que podés acceder fácil. Por suerte, eso también tiene que ir acompañado de educación, ¿no? Tal porque cual. De repente tenés 18, 19 años y decís, voy a empezar a jugar, es una ruleta, ¿no? Porque es un riesgo. Y de repente si no lo acompañas con una buena educación... 100%. Estoy de acuerdo. Tenemos lo súper positivo, que es que hoy en día hay acceso a cualquier inversión básicamente, con cualquier monto, que antes era una barrera importante, ¿no? Hoy en día cualquier persona puede invertir en lo que quiera con el monto que tenga, básicamente. Son pocas las opciones que no están disponibles. Ahora, esa disponibilidad, tanto de opciones como de información en línea, puede ser un problema porque hay gente que termina siendo engañada, estafada o algo similar, porque como cualquier persona tiene una voz en internet y también te pueden dar un link, clique acá, invertí acá, no sé qué, puede ser un problema. Entonces yo creo que esta década puntualmente es una de educar, de probar cosas y de entender también nuestro perfil como inversor. Es clave que lo vayamos entendiendo y, como decía recién, no solamente por tener 20 necesariamente vas a invertir de forma arriesgada porque tenés 20 años o 25 años. Hay gente que se va a dar cuenta con sus primeras inversiones o haciendo un test de perfil de inversor, se puede dar cuenta que, yo no tengo un perfil arriesgado. Yo no quiero ver mi portafolio subir y bajar en valor. Quiero que suba poquito, pero que suba. Entonces, es una década para entenderse, aprender, conocer y empezar a meterse en inversiones. Obviamente, también es clave destacar, y acá sí es verdad que a mi entender es mucho mejor si nuestro perfil lo tolera, tomar un poco más de riesgo en esta década. Tenemos un montón de años para adelante, si tenemos un objetivo de largo plazo, para cometer errores y poder salir de ellos, pero también en inversiones diversificadas y probadas, como las que hemos mencionado en otros podcasts y en mi canal hablo mucho, por ejemplo, de ETFs y de S&P 500 y demás. Tenemos, si empezamos a invertir a los 20, mucho tiempo para que las estadísticas estén a nuestro favor y que sea muy fácil ganar plata a largo plazo
con buenas rentabilidades, ¿no? Claro, pero ahí también está el tema de la inmediatez, ¿no? Sí. A veces invertís y querés verlo mañana. Tal cual. El tema de la inmediatez nos juega mucho en contra, creo. Totalmente, totalmente. Y eso es algo con lo que tengo que lidiar todo el tiempo. Muchas personas que llegan a mis videos y a mi canal quieren como eso, ¿no? Quieren o el trading o las cripto o algo de multiplicar por 3 Y tu más dinero. creo que en esa etapa, ¿no? De entre 20 y 30, 100%. ¿no? Sí, sí, porque aparte es muy atractivo el concepto de decir, con los $100, con los $500 que tengo, que no tienen una fortuna, si te dicen vas a ganar un 10% en un año con suerte, hay gente que dice, bueno, si tengo $100 voy a ganar $10 al final del año con suerte, para eso meto una cripto a ver si triplico o cuatriplico o lo que sea. Porque hay casos, es verdad que hay casos de gente que quizás puso $100 en la cripto X y hoy tiene 100.000. ¿Existen casos? Sí, pero son los menos. Como existen esos casos, existen miles de casos de gente que de repente invirtió y se le fue a cero la inversión, o perdió mucha plata. Entonces, yo creo que igual de todas maneras, si vas a poner $100, vos creés en tu cabeza que se puede hacer esto de algo súper arriesgado, no está mal que a tus 18, 20, 25 años pruebes y te des cuenta de manera empírica, y no es lo que dicen Tania y Gastón, es lo que sucede lamentablemente. Es una lección cara, capaz, depende de cuánto pongas, pero es una lección que te va a quedar marcada de una manera mucho mejor que si lo haces más grande y o con más plata. Claro. ¿No? Tenés más tiempo para recuperarte financiera y emocionalmente si lo haces a una temprana edad que si lo haces más tarde. Y pasando a una segunda etapa, ¿no? Entre 30 y 40 ya empiezan otras obligaciones. ¿Y qué es lo que aconsejarías? Sí, tal cual. Entre 30 y 40 yo creo que ahí ya tenemos que empezar, nos guste o no, a pensar en la jubilación. Es muy difícil, ojalá la gente empezara antes a pensar en esto, desde que arranca a trabajar. Idealmente sería lo mejor, porque tenemos mucho tiempo para que el interés compuesto haga su magia y todo lo que hablábamos antes. Pero es verdad que alguien de 20, 22, 23, 24 años como que no le entra ese concepto mucho en la cabeza porque falta tanto tiempo que no lo vemos como algo propio. De hecho, hay estudios que lo ven a nivel de actividad cerebral. Le preguntan a alguien joven que piense en su yo del futuro, en su yo de 60 años, y literalmente la respuesta cerebral es como pensar en otra persona, que no sos vos. Es tipo, che, pensá en vos, en Gastón de 60 años, y es como que no me causa nada, porque es otra persona. Está tan lejos que es otra persona. Bueno, ya entre los 30 y los 40 es probable que eso cambie un poquito y que ya podamos como que divisar un poco más nuestro futuro cercano. Bueno, no tan cercano, quedan un par de décadas, pero lo podemos visualizar un poquito más. Entonces, yo creo que es una etapa clave para que armemos sí o sí una estrategia específica para la jubilación. Tenemos todavía quizás 30 años para jubilarnos. Entonces, estamos recontra tiempo de poder hacer una inversión que con no tanto dinero por mes podamos llegar a un buen capital que sea un colchón para que sea nuestro único retiro o que por lo menos sea un buen complemento a nuestro retiro. La cosa no pinta bien hoy en día a nivel de cómo están las cajas y los sistemas de previsión. Entonces, yo creo que es importante que podamos empezar a enfocarnos específicamente en eso. No tiene por qué ser el único objetivo que tengamos, por supuesto, pero sí tiene que ser un objetivo. A veces es un momento de la vida que es bastante complejo, ¿no? Porque estás de repente formando una familia, estás pagando alquiler o estás comprando una casa, y pensar en ahorrar es como que a veces es difícil, ¿no? Sí, tal cual. Yo creo que tiene que ser una prioridad y no hay que tampoco ponerse el objetivo de, tengo que tener $1 millón para cuando me jubile. No tiene por qué ser $1 millón. Si vos ya tenés tu casa comprada, vas a tener una jubilación, AFAP, BPS, esto, lo otro, capaz no requerís $1 millón. Ahora, capaz que si querés jubilarte a los 40 y vivir con un Ferrari y una mansión, capaz que precisás mucho más que $1 millón. Entonces, es un momento como de sincerarse con nosotros mismos y entender realmente cuánto van a ser tus requisitos de capital y entonces empezar a trabajar en eso. Por más que estés en ese tipo de situaciones, que es muy normal, capaz que estás pagando la casa, pagando el colegio de 2 niños o lo que sea, estás con un montón de gastos, se te haga difícil poder destinar cierto capital. No importa cuánto puedas destinar, es importante que puedas empezar a hacerlo ya y a invertirlo sobre todo, porque por más poquito que sea, $50, $100 o lo que puedas ahorrar, invertido a largo plazo con interés compuesto, sobre todo si elegimos algo con un poquito de volatilidad, como hablábamos recién, tipo ETFs y demás, índice, sí. Algún índice o algún fondo o algo similar, creo que el resultado puede ser enorme, mucho más de lo que la gente piensa, y a veces uno dice, bueno, como no puedo ahorrar, listo, como no puedo ahorrar mucho, listo, no invierto. Pero igual $50 o $100 a 30 años, a un 8 o 10% anual, puede transformarse en un monto importante. Entonces, de alguna manera u otra hay que planificar la jubilación y empezar a pensar en el retiro, tanto desde el punto de vista de la inversión, como de lo que hablamos recién del punto de vista de la casa que voy a tener, si quiero comprar, no quiero comprar, si voy a alquilar a futuro. Creo que es una década donde hay que priorizar un poco esto y tenerlo en el radar, 100%.
Perfecto, y creo que en la última etapa, de repente llamémosle última, 40, 50, o sea, Sí. de ahí en adelante, Sí. ¿cómo lo harías? Yo creo que de 40 a 50 hay una etapa diferente y después plus 50 la podríamos dejar como la última. De 40 a 50 ya tenés en general bastante más definido todo esto y estás mucho más cerca de la jubilación. Y ahí es donde lamentablemente mucha gente se arranca recién a despertar. Eso te iba a decir, es tarde de empezar, No, no importa el momento que empieces, claro. lo importante es... Sí, yo creo que nunca es tarde para empezar, como que digas, igual tengo 59, ya no podés. No, siempre podés, porque aunque sea lo poco que tengas, mejor invertirlo, aunque sea para preservar el capital, que no invertirlo y que no meterse en este mundo. Ahora, de 40 a 50, hay todavía un buen trecho hasta que, por ejemplo, te jubiles o hasta muchos objetivos que tenemos un poco más tarde en la vida, ¿no? Entonces, ahí ya de 40 a 50, si arrancás a los 40, 41, capaz que te vas a jubilar a los 60 o 65, tenés igual 20, 25 años que te da también para invertir tal cual como podría invertir una persona de 30. Si tu perfil lo permite, de repente podés tranquilamente tener una cartera con buen foco en renta variable. Entonces, yo creo que estás súper a tiempo. Incluso si tenés 50, también, depende cuándo quieras jubilarte y si vas a precisar sí o sí la plata el día de tu jubilación o podés esperar un poquito más, podés tener un poquito más de flexibilidad, como más un rango, también se puede hacer. Inclusive hay gente que tiene 60, hay gente que tiene 60 que va a tener una jubilación, tiene la casa pagada, todo, entonces no va a requerir que sus inversiones financieras le financien su vida al momento uno de que se jubile. Entonces, no solamente depende de la edad biológica, sino también de qué objetivo tenga y cuándo es ese objetivo. Se puede ver en qué se invierte. Hay una regla que capaz está buena también para esto que estamos viendo de las edades, que es una muy famosa, que es lo de 100 menos la edad, que eso nos da, si agarramos el número 100 y le restamos la edad, por ejemplo, alguien que tenga 50 años va a dar 50, ese resultado es cuánto podemos tener invertido en renta variable. Es una regla muy aproximada y muy genérica, que no es científica para nada, pero puede servir de orientación para algunas personas. Entonces, si alguien tiene, por ejemplo, ya 60 años, hace 100 menos 60, nos va a dar 40. Ese 40% es lo que podría llegar a tener en renta variable y el otro 60% en renta fija. ¿Por qué esto? Porque cuanto más cerca del retiro estamos, es importante que podamos bajarle un poco de riesgo a la cartera, ¿bien? Pero no tenemos por qué poner toda la cartera en renta fija y a ganar poquito, porque en realidad, si lo vamos diversificando y lo vamos llevando, podemos todavía tener un buen trecho para sacar una mayor rentabilidad. Yo creo que ahí es una buena idea, dentro de 40, 50 años, con esto ya en mente y definiendo cuándo voy a querer usar ese dinero, ver cómo ajusto mi cartera. No necesariamente por la regla esta, pero más que nada por cuándo es que voy a precisar usar esa plata, es clave. Y por último, sí. Vamos con la última etapa, plus 50. Total. Plus 50 y hasta el infinito. Yo creo que nunca tenemos que dejar de invertir. No importa, mi abuela tiene 101 años, no es mentira, tiene 101 años, en serio, y a mí me encantaría que yo hubiera conocido mecanismos de inversión para proteger el capital, aunque sea de lo que tengas ahorrado, sea poco, sea mucho, que puedas, aunque sea, protegerlo de la inflación, y si puedes ganar un poquito extra por encima de la inflación, ideal, ¿no? Entonces, para mí no hay una fecha donde digas, saco todo y no invierto nunca más nada. Podés sí, para no querés correr riesgos, si querés dormir tranquilo y un poco empezar a vivir los frutos de la inversión, podés poner toda tu cartera en algo súper conservador, súper seguro, pero idealmente que siga invertido eso. Hay algo que la gente no entiende y es que la gente piensa que la plata que está en el banco está en un cofre con su nombre esperando para que vos la saques del cajero. Y no es así. La plata está en tu banco, el banco la está poniendo en préstamos, en inversiones seguras, en otras cosas. Entonces, en vez de que el banco se quede con toda esa ganancia, hacelo vos. Hay formas de hacerlo súper baratas, súper seguras, con mucho nivel muy alto nivel de liquidez, que no importa la edad que tengas, no importa el monto que tengas, vas a poder invertirlo. O sea, resumiendo, fondo de emergencia. 100%. En cualquier momento de la Sí. vida, tener un fondo de emergencia. Sí, siempre. Fondo de emergencia siempre. Y después invertir siempre lo que dé tu perfil y lo que dé tu objetivo. Y acá también una cosa que creo que es importante destacar es que más allá de las reglas que puedan leer, lo que pueda decirles ChatGPT, lo que pueda decirles Gastón, lo que pueda decirles Tania o lo que sea, hay que entenderse como inversores y no sentirse que, porque soy joven tengo que sí o sí tomar riesgo o porque soy viejo tengo que sí o sí quedarme con algo súper conservador.
Eso es lo que vos te sientas. Cada cual tiene que elegir una cartera con la que pueda dormir tranquilo, sentirse cómodo y que lo acerque lo más posible a sus objetivos dentro de su perfil. Pero bueno, no hay una regla exacta. Lo que hablamos hoy es algo orientativo para el que quiere saber una noción global, pero siempre dentro de eso hay miles de matices. Excelente, Gastón. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Si te sentiste identificado con alguna de estas etapas y querés empezar a manejar mejor tu dinero, te invitamos a escribirnos. En Gletir te ayudamos a elegir las mejores estrategias según tu edad, tus objetivos y tu perfil inversor. Déjanos un mensaje o escribinos directamente la edad y te mandamos información personalizada para que sepas qué hacer con tu dinero hoy.